Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Loren Guevara y qué bueno que estás apartando tiempo para estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que seas parte de esta comunidad, que podamos encontrarnos nuevamente por este medio. En esta oportunidad estamos dándole seguimiento al programa Radio 2 por su palabra y hoy vamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel. Pero antes quiero recordarte que esto no es una lectura del capítulo, sino un análisis, por lo cual, donde quiera que tú estés, toma tu Biblia y lee. Oremos. Padre amante que moras en alto de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia y rogamos para que seas tú dirigiéndonos siempre. Señor, ahora vamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel. Queremos que tú nos ayudes a entenderlo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos introducimos en el capítulo 9 de Daniel, nos damos cuenta que se divide en dos partes. Número 1, la oración de Daniel, y número 2, la profecía de las 70 semanas. Cuando nosotros nos dirigimos a la primera parte del versículo 1 al versículo 19, nos encontramos con Daniel. Y en este periodo tenemos que tener en cuenta la cultura y el tiempo en que se encontraba Daniel. Se encontraba en el primer año de reinado de Darío, hijo de Jerjes, o también conocido como Asuero. Entonces nos damos cuenta que en este momento Daniel se encuentra aún es cautivo. Y entonces se da cuenta que analizando al profeta Jeremías, el Señor había mencionado que durante 70 años durarían las desolaciones del pueblo de Israel, de Jerusalén. Entonces, al percatarse de esto, se dirige el Señor a través de oración, hace ayuno y se viste de cilicio para mostrar su luto porque se siente triste por la condición de su pueblo. Entonces se dirige en oración al Señor y le confiesa cómo se siente, le confiesa el pecado de su pueblo y le pide: Señor, por favor, danos esa liberación que requerimos, y sé que tú ya lo has proclamado, tú ya lo has mostrado, tú ya lo has profetizado, ya se ha cumplido el tiempo y esperamos que puedas cumplir tu promesa. Y en ese momento, mientras él estaba orando y pidiendo perdón por su pecado y el pecado de su pueblo, en el versículo 20 está él aún orando, y entonces se dirige a él un ángel y le dice que han escuchado su oración, Dios ha escuchado su oración, ha escuchado su ruego, y ahora ha venido para darle sabiduría, para explicarle la profecía que en algún momento, o la visión que no había entendido. Esto es en el versículo 23, y entonces le empieza a narrar que 70 semanas están determinadas, o también se puede utilizar el término cortadas, para su pueblo. Entonces, si este periodo ha sido determinado cortada, significa que ha sido extraído un tiempo más largo o ha sido extraído de otro tiempo. Es como cuando nosotros vemos un lapicero juntamente con su tapa. Cuando nosotros quitamos la tapa del lapicero, de la pluma, ¿será que la tapa deja de ser parte del lapicero? No, porque también es parte del lapicero. No deja de ser parte del lapicero simplemente porque la hemos desprendido del lapicero. Simplemente que es una parte que tiene un uso, tiene un propósito exclusivo para sellar el lapicero, para que su punta no tenga contacto con algún objeto que pueda rayar, pero es parte del lapicero. Y cuando se suelta o se le quita la tapa al lapicero, la tapa sigue siendo parte del lapicero, no deja de ser. Entonces nos damos cuenta cómo el lapicero, que este tiempo, 70 semanas, han sido determinadas cortadas de un periodo, de otro periodo. Porque se ha determinado cortado, deja de ser de ese periodo. No, es de ese periodo, solo que se ha determinado o se ha apartado para algo exclusivo, ese tiempo en especial, pero es parte también de otro periodo. Esto nos indica que la profecía que se está desarrollando en el capítulo 9 es una profecía por el cual Dios le está mostrando a Daniel el significado, el propósito de la profecía, de la visión que le había dado en el capítulo anterior, el capítulo 8. Entonces nos damos cuenta que aquí se está visualizando un periodo más corto de las 2300 tardes y mañanas, donde se le está explicando. Entonces se le está indicando, estas 70 semanas están apartadas ¿para quién?
para el pueblo judío. Es un periodo donde Dios le está extendiendo su misericordia al pueblo, para que el pueblo se pueda volver a Él, dice la Escritura, para perdonar sus pecados, para que el pueblo se pueda arrepentir de sus malas acciones. Este periodo de 70 semanas, cuando lo dividimos en días, una semana son 7 por 70, son 490 días. Cuando nosotros aplicamos el principio de día por año que nos indica la Escritura, entonces podemos convertirlos y pasan de ser 490 días a ser 490 años. Estos 490 años están apartados exclusivamente para el pueblo de Israel, para que entre en un proceso de restauración con el Señor. Entonces, este periodo está dividido en varias partes. Nos damos cuenta que son primero 7 semanas. Luego de eso está dividido en otras dos partes, importantes. La segunda son 62 semanas. Entonces nos damos cuenta que la Escritura nos está mostrando que este periodo de 70 semanas está dividido en 7 semanas, 62 semanas y una semana. En la primera semana, que son equivalentes a 49 días, convertidos 49 años, esto comienza, dice la Escritura, cuando se da el decreto para restaurar Jerusalén. Lo dice la Escritura, lo dice el principio bíblico en el versículo 25. Entonces, este periodo inicia donde se restaura el templo. Cuando nosotros nos vamos a Esdras capítulo 7, Esdras nos revela que se dio un decreto por parte del rey Artajerjes para que él pudiera ir juntamente con el pueblo, con parte del pueblo, para ir a restaurar Jerusalén. Se dieron 3 decretos, 2 decretos antes de este, pero este fue el más significativo, fue el último y fue el que se ejecutó. Entonces, el decreto que nos menciona la profecía fue el de Artajerjes en el año 457 antes de Cristo. Entonces significa que en este año comienza la profecía de las 70 semanas y al mismo tiempo la profecía de los 2300 tarde y mañana. Pero ahorita exclusivamente nos dedicamos a estas 70 semanas. Entonces empieza en el 457 antes de Cristo y se sigue desarrollando y termina la primera semana equivalente a 7 días convertidos a 7 años. 7 años desde el año 457 al año 408. En el año 408, ya pasaron 49 años, se culmina la restauración y el proceso de reconstrucción de Jerusalén. Ya han pasado 49 años, aquí ya terminaron las primeras 7 semanas. Luego se desarrollan 62 semanas, desde el año 408 al año 27. Han pasado 434 años, recordemos. 62 semanas equivale a 434 días convertidos a 434 años. Han pasado 434 años y llega el año 27 después de Cristo. Y en este año acontece algo muy importante según el libro de Mateo capítulo 3 y nos indica que en este año se bautizó el Señor Jesús y dijo el Señor Jesús, se debe hacer esto para que se cumpla toda justicia. Entonces el Señor nos dejó un ejemplo a través de esto, de que es necesario que nos podamos bautizar para poder sellar nuestro pacto con el Señor. Y a través de esto nos indica cómo comienza su ministerio. Al bautizarse, Él comienza su ministerio de 3 años y medio. Y recordemos que la profecía nos indica que son 70 semanas, primero 7 semanas, 49 años, luego 62 semanas, que son 434 años, 62 semanas, 434 años y falta una última semana. Pero la Escritura en Daniel capítulo 9 nos indica que esta semana se dividiría en 2. 3 días y medio equivalente a 3 años y medio, que es lo mismo que los 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús, donde el Señor se desarrolló, predicó, enseñó y sanó. Un ministerio muy importante, por eso nos damos cuenta cuán importante es esta profecía en relación al cumplimiento del propósito, de la misión que el Señor ha ejecutado para la salvación de la humanidad, porque aquí incluimos la primera venida del Señor.
Pero después de los 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús y del cumplimiento de la profecía, pasa algo muy importante en el año 30 y medio después de Cristo, y es que le he quitado la vida al Mesías príncipe, al Señor Jesucristo, que es el Mesías, el ungido de Dios. Entonces le he quitado la vida y los sacrificios continuos dejan de realizarse, porque cada sacrificio simbolizaba aquel que iba a morir por cada uno de nosotros. Entonces se deja de hacer el sacrificio y en el año 30 y medio muere el Señor Jesús. Nosotros lo redondeamos y llegamos al año 31, porque no podemos valorar un año 30 y medio, sino que lo redondeamos y llegamos al año 31. Por eso siempre mencionamos que el Señor murió en el año 31, después de Cristo. Todavía faltan 3 años y medio, y cuando evaluamos esos 3 años y medio, llegamos al año 34 después de Cristo. Y en este año, la iglesia ya se ha levantado, el Señor ya ascendió al cielo, y en este momento, uno de los discípulos es apedreado. El discípulo Esteban. Esteban es apedreado por consecuencia del Evangelio. Los líderes supremos de la nación y los judíos en general rechazan entonces el Evangelio, la misericordia que Dios le ha otorgado. Rechazan esta misericordia y ya no hay más chance para ellos, por lo cual ellos rechazan la gracia de Dios. Ahora el Evangelio puede ser proclamado por la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana no está conformada por una nación en particular, sino por personas de todo el mundo. Entonces aquí le damos culminación a la profecía de las 70 semanas. Ya ha culminado la última semana y nos damos cuenta que se han cumplido 490 años. Aquí se cumple lo que el Señor dijo. ¿Cuántas veces vas a perdonar? Cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar al Señor? 7 veces. El Señor le dijo, no, hasta 7 veces no. Yo te digo, hasta 70 veces 7. 70 por 7 son 490 años. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor, a través de estas palabras, estaba profetizando en su momento lo que antes le había dicho a Daniel: le daré 490 años, 70 semanas al pueblo para que pueda abandonar el pecado, para que se pueda reconciliar conmigo. Voy a extender la misericordia. Pero lamentablemente el pueblo no cambió, sino que se mantuvo y rechazó la oportunidad que Dios le estaba ofreciendo. Por eso Juan nos indica que Jesucristo vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Entonces aquí vemos cumplido la profecía de Daniel, vemos cumplido lo que se nos mencionó en Juan y vemos cumplido lo que el mismo Señor dijo acerca del perdón. 490 años de perdón. Pero lamentablemente no, el pueblo no dio su brazo a torcer, entonces la exclusividad que tenía la perdió. Entonces nos damos cuenta cómo se cumplen estas profecías y cómo este capítulo nos muestra estas dos partes, la oración del profeta Daniel y cómo en su búsqueda de la libertad del pueblo Dios le da una respuesta, porque le está mostrando cómo el pueblo iba a ser liberado y cómo se iba a cumplir el periodo de misericordia para ellos mismos, luego de ser liberados para que fueran a reconstruir su ciudad, porque con eso comienza la profecía, y cómo termina con su rechazo total del Evangelio y del Señor Jesucristo. Cuán importante que nosotros podamos evaluar y estudiar las profecías. Son esenciales para nuestra vida y nos permiten tener esperanza, y así podernos preparar para que cuando venga el Señor Jesús podamos ir con Él al reino de los cielos. Cariñoso Padre, gracias te damos por permitirnos estudiar tu palabra. Bendícenos y guíanos para que lo que estudiemos lo podamos practicar y enseñárselo a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te gusta este podcast, te invito para que lo puedas compartir con tus amigos, con tus vecinos, con todo aquel que puedas, para que podamos unirnos en el estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda que la motivación, la determinación y la disciplina nos ayudan para que juntos podamos crecer.